Bien, buenos días hermanos. Vamos a compartir la palabra de nuestro Dios en esta mañana, esperando que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Durante estos 2 meses hemos estado hablando acerca del tema de los atributos de Dios. Ya estuvimos viendo acerca de los atributos naturales o absolutos, en los cuales estuvimos viendo 5 atributos, y hoy vamos a ver el último tema en relación a los atributos morales de Dios. Bien, hoy vamos a ver el amor de Dios. Ciertas expresiones, 3 en total, son usadas en la Biblia para describir a Dios de manera amplia. Tenemos en Juan 4:24, donde la palabra de Dios nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, el apóstol Juan dice: este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y en el capítulo 4, versículo 8, nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por medio de la palabra amplia, se afirma que las expresiones espíritu, luz y amor se refieren no solamente a virtudes particulares entre las muchas que hay en Dios, sino que Dios es precisamente en sí mismo todo lo que esas expresiones significan. Más específicamente concerniente al amor. Dios no ha adquirido el amor, ni tampoco mantiene el amor por medio del esfuerzo, como podría ser para nosotros. Muchas veces hay personas muy difíciles de amar, y cuando alguien nos exhorta a que amemos a esa persona, nosotros decimos: bueno, me voy a esforzar por amar a esa persona. Pero con Dios no es así. Él no ha adquirido el amor, ni tampoco mantiene el amor por medio del esfuerzo. Este es la estructura de su propio ser. Él es la fuente inagotable de todo amor. Por eso, si ya no sientes amar a tu esposo o a tu esposa, ¿a quién debes de recurrir? Naturalmente a Dios, porque Él es la fuente inagotable de todo amor. Si no hay amor hacia los hijos, si no amamos al mundo, como alguien decía, amar al mundo es un placer, pero al vecino no lo puedo ver. Si no podemos amar al mundo, a nuestros vecinos o a los enemigos, como nos manda su palabra, bueno, tenemos que acudir a Dios, porque Él es la fuente inagotable de todo amor. Entonces, hoy vamos a ver este atributo moral de Dios, el amor de Dios. Oremos. Padre, en este momento acudimos al trono de tu gracia para agradecerte este nuevo día que nos das y la oportunidad de poder compartir tu palabra y poder disfrutar de tu amor. Gracias por esta bendición y te pedimos tu ayuda, tu bendición y dirección en el nombre precioso, glorioso y bendito de Jesucristo. Amén. Bien, entonces vamos a ver en primer lugar declaraciones bíblicas del hecho del amor de Dios. Vamos a ver algunas citas bíblicas. No son todas las citas bíblicas que nos hablan acerca del amor de Dios, pero sí vamos a ver algunas. La primera la encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos del 8
al 16 y nos dice de esta manera: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El amor es la expresión de su personalidad en relación con su naturaleza. El amor es de la naturaleza de Dios. Él mora siempre en una atmósfera de amor. Pero es difícil, si no imposible, definir o describir el amor de Dios. De ciertos pasajes bíblicos se deduce que el amor de Dios es de tal naturaleza que muestra un interés constante en el bienestar físico y espiritual de sus criaturas, en tal forma que para manifestar este amor le hace sacrificarse más de lo que la inteligencia humana puede comprender. Y podemos ver en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. De la manera en que el Señor nos ha amado y ha dado su vida por nosotros, también el Señor nos exhorta a que amemos y pongamos nuestra vida por nuestros hermanos. Y Juan 3:16, un versículo muy conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí de esta manera encontramos entonces, en primer lugar, las declaraciones bíblicas del hecho del amor de Dios, donde la Biblia nos habla acerca de ese gran amor de Dios. Podemos buscar en nuestras Biblias más pasajes bíblicos donde nos habla de este inmenso amor. Pero hoy no los vamos a leer todos, pero ustedes pueden buscar en una concordancia. En segundo lugar, vamos a ver los objetos del amor de Dios. Inciso A: Jesucristo es el objeto especial de su amor. Vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo 17, donde nos dice de esta manera: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Jesucristo es el objeto especial de su amor. Y dice: en quien tengo complacencia, en quien me gozo, dice el Señor. Mateo 17:5 también nos habla de el mismo mensaje. Dice el versículo 5: mientras él aún hablaba, una nube
de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y Lucas capítulo 20, versículo 13, nos dice de esta manera. Lucas 20, versículo 13. Entonces el Señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi Hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Pero no fue así. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo Dios expresa su amor hacia Jesucristo, su Hijo. Nos es fácil, por consiguiente, comprender cómo el que hizo la voluntad de Dios en forma tan perfecta fuera el objeto especial del amor del Padre. Por supuesto, si el amor de Dios es eterno, como lo es su naturaleza, se deduce que ese amor debe haber tenido un objeto eterno que amar. Y así nos dice en Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bien, entonces aquí podemos ver los objetos del amor de Dios, y en primer lugar tenemos Jesucristo es el objeto especial de su amor. En el inciso B vamos a ver: los creyentes en su Hijo Jesucristo son objetos especiales del amor de Dios. Veamos Juan 16, versículo 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Pues el Padre mismo os ama. Juan 14, versículos 21 al 23 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. También veamos Juan 17, 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Creemos en realidad estas palabras? Yo creo que no hay duda del amor de Dios hacia nosotros. Allí tenemos claramente lo que Dios nos dice a través de su palabra. Por lo tanto, podemos estar plenamente seguros del gran amor que Dios tiene por cada uno de sus hijos, por cada uno de los que hemos creído en Cristo. El amor de Dios es tan grande y podemos disfrutar cada día de ese amor de Dios. Y no nos hallamos al borde del amor de Dios, sino en el centro del amor de Dios, como lo está Jesucristo también en el centro. Inciso C: Dios ama el mundo de los pecadores y malvados. Juan 3:16, un versículo muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este pasaje encontramos a este personaje
llamado Nicodemo. Nicodemo era un judío, un principal, un maestro, pero pertenecía y vivía en un círculo exclusivista. Y tanto él como todos los judíos creían y pensaban que solamente ellos eran el objeto del amor de Dios. Pero cuando vemos Juan 3:16 nos enseña que Dios ama a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, independientemente de su carácter moral. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es algo admirable si nos damos cuenta de lo que significa un mundo en pecado. Uno puede decir, ¿cómo es posible que Dios pudiera amar a un mundo tan perverso, tan corrompido? Sin embargo, el amor de Dios abarca a toda la gente y puede mostrar entonces ese gran amor. Y el amor de Dios es más grande que lo que puede medir la mente humana. No alcanzamos a comprender cómo Dios puede amar a un mundo. No podemos alcanzar a comprender cómo Dios me ha podido amar a mí y te ha podido amar a ti en razón de la vida que llevábamos. Pero así es el amor de Dios. La mente humana no lo puede medir, no lo puede entender. Veamos qué nos dice primera carta a Timoteo, capítulo 2, primera Timoteo, capítulo 2. Voy a leer los versículos desde el versículo 1 y termino con el 4 y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios ama al mundo de los pecadores y malvados, porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces aquí podemos ver los objetos del amor de Dios: el Señor Jesucristo, los creyentes y el mundo incrédulo, el mundo que aún sigue en rebeldía contra Dios. Y en tercer lugar vamos a ver cómo se manifiesta el amor de Dios. Inciso A: en un sacrificio infinito por la salvación de los hombres. Primera de Juan capítulo 4, versículos 9 y 10. Primera de Juan 4, 9 y 10. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, para que tengamos vida eterna por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo en sacrificio para pagar nuestros pecados. El amor es más que la compasión. No se oculta, como tal vez pudiera hacerlo, la compasión, sino que se manifiesta activamente en pro de su objeto.
La expresión más alta del amor de Dios para con el pecador es la cruz del Calvario. Dios dando a su único Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y es algo que nosotros, los creyentes, debemos de valorar y de estar agradecidos por lo que el Señor nuestro Dios ha hecho por nosotros. Inciso B, en el perdón pleno y completo de los arrepentidos. Es otra manera como se manifiesta el amor de Dios. Vamos a ver Isaías 38. Isaías capítulo 38, versículo 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Veamos Efesios 2, 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. En los versículos 1 al 3 de este capítulo 2, presentan la raza humana precipitándose a una ruina inevitable. Veamos qué nos dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios. Y aquí nosotros vemos el pero que cambia el cuadro. Cuando falla toda ayuda humana, Dios interviene y en su misericordia que brota de su gran amor, redime al hombre caído y le da no solamente el perdón, sino un puesto en su reino celestial al lado de Jesucristo. El amor fue lo que le indujo a hacerlo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos hijos de ira. Sobre nosotros pesaba la condenación. Pero el amor de Dios nos alcanzó. Y ahora no solamente disfrutamos del perdón de Dios, sino también de un lugar en la eternidad con Jesucristo. Entonces el perdón es pleno y completo y podemos disfrutarlo de parte de nuestro Dios. Inciso C, en acordarse de sus hijos en las cambiantes circunstancias de la vida, otra manera en que se manifiesta el amor de Dios. Vamos a ver Isaías 63, 9. Isaías 63, versículo 9. Pero voy a dar lectura desde el versículo 7 hasta el 14 para poder comprender mejor lo que nos dice el versículo 9. Dice de esta manera: bondad de Jehová hacia Israel. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades,
porque dijo, ciertamente mi pueblo son, hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Bien, entonces el profeta da aquí una mirada retrospectiva, una mirada hacia atrás, hacia el pasado, y trae a su mente las opresiones que ha sufrido Israel, y hace ver cómo los intereses de Dios se han entrelazado con los suyos. Dios no era su adversario, sino su amigo cariñoso y compasivo. Él sufrió con ellos, como dice ahí el versículo 9, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Isaías 49, versículos 15 y 16, nos dice de esta manera, Isaías 49, 15 y 16, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Aquí en este pasaje encontramos y pone un ejemplo acerca de la mujer que puede dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Y encontramos mujeres sin amor, sin misericordia, que son capaces de abandonar a sus hijos, a su suerte, y muchos de ellos han muerto. Pues dice el Señor, si una mujer se olvida de su hijo, dice, yo no me voy a olvidar. Yo te voy a tener siempre presente. Y en aquellos tiempos era costumbre trazar en las palmas de las manos el rastro de cualquier objeto al que se tenía afecto. De ahí que un hombre hacía grabar allí el nombre de su Dios. Por eso Dios no podía obrar sin acordarse de Israel. Dios siempre se acuerda de los suyos. Pablo de Tarso aprendió esta verdad en el camino a Damasco. Entonces, podemos ver aquí cómo se manifiesta el amor de Dios, en acordarse de sus hijos en las cambiantes circunstancias de la vida. Algunas veces cuando estamos pasando por una situación difícil, pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros. Pensamos que a Dios ya no le importamos. Pero a través de su palabra nosotros podemos ver que Dios dice, se podrá olvidar la mujer de su propio hijo, pero yo no me olvidaré. Yo siempre los tengo presentes. Y eso es algo que debemos tener siempre presente en nuestra vida en relación a este atributo del amor de Dios. Dios nunca se olvida
de los suyos, nunca se olvida de sus hijos. Y en camino a Damasco, Dios le muestra a Pablo que él lo ama y quiere salvarlo. Entonces, amados hermanos, aquí nosotros podemos ver este atributo de Dios, el amor de Dios. Ya vimos los pasajes bíblicos que nos hablan acerca del amor de Dios. Ya vimos los objetos de su amor, el Señor Jesucristo, los creyentes y el mundo perdido, el mundo rebelde. Y vemos también cómo se ha manifestado el amor de Dios en ese sacrificio que ha hecho por nosotros, en darnos un perdón completo y disfrutar de ese perdón y poder disfrutar de su amor aún en los momentos difíciles, porque Dios nunca nos abandona y nunca se olvida de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tu amor es inmenso. Tu amor es tan grande que muchas veces no podemos comprender. Y gracias por amarnos tanto y salvarnos y ser ahora parte de tu pueblo, y que ese amor ahora crezca más en nuestra vida hacia ti y hacia nuestros semejantes, para poderles amar y compartir de tu palabra y amar también a nuestros hermanos en Cristo, nuestra familia espiritual. Y que nunca se nos olvide que tu amor siempre está presente en todo momento y en toda circunstancia en nuestras vidas. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.